Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar donde vamos a estar trabajando temas de seguridad en Azure. Vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutos, ¿sí? A que termine de ingresar gente. Y mientras tanto hacemos una mini prueba de sonido. Si me están escuchando correctamente, pueden en la zona de preguntas y respuestas o chat confirmármelo, por favor. Bien, se escucha bien. Excelente. Bueno, esperamos unos 5 minutos, ¿sí? A las 9:32, a las 9:36 vamos a arrancar, 4 minutos. Gracias. Bien, en aproximadamente unos 3 minutos estaremos comenzando. Vamos a aprovechar este tiempo, estos minutitos, para ir contestando algunos sondeos que tenemos para ustedes. Vamos a alargar el primer sondeo, bien, como para ir entendiendo dónde estamos parados, que es qué tanto conocen de Azure, ¿sí? Esto es importante no solo por los elementos que vamos a estar mostrando hoy, sino también para futuros eventos y futuros webinars. Siempre es interesante contar con el feedback. Lo dejo 10 segundos más. Perfecto, gracias. Pasemos a otro sondeo sencillo. Bien, si esto es más clásico, si hoy actualmente utilizan Azure en sus negocios o aún no. Ciertamente el objetivo de estas webinars es que puedan ya cada vez utilizarlo y tratarlo como algo del día a día, pero siempre es interesante conocer si hoy es parte de sus negocios o aún no. Gracias. Vamos a pasar a un tercer sondeo. Y esta es un poquito más específica. Si cuentan con alguna solución ISV, bien, propia. Esto quiere decir que sea un desarrollo propio de ustedes, que actualmente tengan y que esté o no trabajándose en la nube, es interesante conocerlo, por unos elementos que vamos a hablar al final. 10 segundos más. Perfecto. Y finalmente la última para completar, que agregamos en todos los webinars, pero es importante para que entiendan que esto no es un spam, es si desean ser contactados para recibir más información, no solamente la información que vamos a estar mostrando hoy, sino también potenciales nuevos eventos y también nuevas comunicaciones. 10 segundos más.
Excelente. Bien, entonces, esos eran los sondeos. Muchas gracias a quienes contestaron. Nos sirve muchísimo esta información para poder seguir avanzando y entregar cada vez mejor calidad de servicio para todos ustedes. Comencemos entonces con el webinar del día de hoy. En esencia, esto iba a ser más un evento tradicional donde íbamos a estar todos ya haciendo laboratorios y demás, pero bueno, la situación actual del país y del mundo no lo está permitiendo, por lo cual, si bien vamos a estar rediseñando todo esto para próximas ediciones, el día de hoy lo vamos a estar viendo más estilo webinar para que puedan aprovechar los contenidos. El Daniel Yasurón es quien les habla. Nuevamente, buenos días a todos. Hoy me encuentro acompañado por Harold Guevara. Harold, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Buen día, buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Harold Guevara. Pertenezco al área de ingeniería preventa de licencias online para la marca Microsoft a nivel CSP. Antes que nada, yo quería agradecerles por acompañarnos a todos en este training de Azure. Hoy, hablando de un tema que nos compete a todos, ¿no, Dani? El que es la seguridad en Azure, en el cual vamos a estar detallando buenas prácticas, puntos a tener en cuenta, herramientas indispensables a considerar si no las conocen, para que al finalizar de esta webinar el objetivo es que puedan ir y explorar cada una de ellas en su plataforma de Azure. Tal cual, es Sí. más, siempre cuando armamos estas presentaciones tratamos de entender dónde estamos parados y con quién vamos a estar hablando, y siempre tenemos en cuenta que todo lo que es seguridad es un universo aparte, puede irse tan complejo uno como quiera. Entonces hemos tomado, como decía Harold, los puntos interesantes, tips and tricks, cosas que deberíamos tener en cuenta, pero también hay que formar cierta base. Por eso vamos a estar hablando de algunas cosas básicas que quizás ya conozcan y otras un poco más avanzadas que las vamos a pasar rápidamente, pero que después pueden hacer doble clic sobre eso con nosotros o con información que les podamos estar enviando, ¿sí? Vamos a estar ahora hablando sobre distintos temas, como lo dijimos recién, pero siempre es interesante comenzar a partir de una base y tengan en cuenta lo siguiente para quienes nos están escuchando ahora, quienes están después viendo la grabación podrán aprovechar en otro evento, pero al finalizar el mismo vamos a estar haciendo un pequeño juego, un Kahoot, ¿sí? Con algunas preguntas y respuestas estilo trivia de lo que vamos a estar viendo hoy. Y vamos a tener ciertos premios, por lo cual estén atentos. No va a ser difícil, pero sí va a estar interesante para ver cómo se responde, ¿bien? Los premios los vamos a anunciar al final, así que atenti. Comencemos entonces. Perfecto, comencemos, Dani. Bien, arrancar siempre por lo más básico implica hablar de qué se trata Azure, de qué se trata la plataforma sobre la cual vamos a estar justamente mencionando los conceptos de seguridad. Y creo que ya todos aquí hemos estado en cierta manera trabajando, hemos visto, ya sea teóricamente o práctico, qué es Azure. Y rápidamente, Azure es un compendio, es un conjunto de cientos de servicios, ¿sí? Sobre los cuales podemos armar diferentes tipos de soluciones. Esto es una definición, no es la definición, sino es simplemente una definición que uno puede ir armando y puede ir desarrollando, porque no es lo mismo decir yo trabajo solo con máquinas virtuales que trabajo con Power BI o trabajo con Visual Studio. En esencia, cada uno de esos elementos puede trabajar con Azure por atrás, pero cuando intentamos definirlo, bueno, hoy una forma sencilla de definir Azure es ese conjunto de servicios que trabajan para poder presentar soluciones sencillas de utilizar, que tengan todas las funcionalidades y las ventajas de la economía de nube, y que también posea claramente las ventajas de la flexibilidad y la elasticidad de cada uno de los servicios que lo componen. Dentro de lo que hoy conocemos o del día a día de Microsoft Azure, hay que siempre tener en cuenta que esto se trata en esencia de data centers que están ubicados en distintas partes del mundo. Y hasta acá estamos bastante claros, siempre lo decimos en muchas de las presentaciones que trabajamos con la nube, donde, claro, como Azure es un servicio que se paga acorde a lo que se consume, bueno, también va a depender de dónde está ubicado ese servicio para saber cuál va a ser su costo-eficiencia, ¿no? Es decir, bueno, no es lo mismo si yo estoy en Argentina tener un servicio en el sur de Brasil, que es la región más cercana,
a tenerla hoy en el este de Estados Unidos, donde quizás sea más barato el servicio por tener mayor disponibilidad, pero al estar más alejado, quizá la calidad de ese servicio es distinta, es decir, tengo otro tipo de latencia, tengo otro tipo de experiencia de usuario. Hoy, ¿dónde estamos parados? Al día de hoy, si uno lo busca en la información oficial, hay 60 regiones, hay más de 60 regiones disponibles en este caso, ¿sí? Cada una de esas regiones tiene una determinada cantidad de data centers y dentro se encuentran ya diseminados los distintos servicios que uno puede buscar, ¿bien? Entonces, fácil de entenderlo a nivel de un servicio georreplicado o distintos servicios georreplicados. Pero cuando ya empezamos a hablar de seguridad, bien, la seguridad en sí no es un producto, no es un software, bien, es más bien una práctica, son diseños, son en esencia un conjunto también de elementos que hay que tomar en cuenta para que en esencia nuestras soluciones o lo que serían las arquitecturas que uno arma, bueno, cuenten en este caso con lo que serían muchas reglas o lo que se necesita para que puedan justamente tener a nivel en mayor o menor la seguridad que uno necesita. A nivel de inversiones de seguridad, Microsoft hoy siempre presenta, y esto es público también, la cantidad de plata que invierte, invierte mucha plata en ciberseguridad, también en cantidad de expertos que trabajan, esto se nota muchas veces en el soporte que uno recibe del propio Microsoft. Y como algo interesante que vamos a hablar ahora en unos minutos es todas las señales o en este caso tipos de mensajes que puede recibir la nube y cómo esos mensajes pueden interactuar entre sí para ir no solamente aprendiendo, sino que también ir mejorando. Esto es todo lo que uno empieza y conoce también con lo que es inteligencia artificial, machine learning internamente dentro de la propia plataforma. Por lo cual es importante entender que hay muchas inversiones en seguridad, pero como vamos a ver a continuación, hay que tener ciertos cuidados, ¿sí? Esta información la armamos un poco con Harold, revisando, bueno, cuáles son potenciales amenazas o comunes amenazas que vemos hoy en el día a día. Quizá viéndolo en un primer momento, alguno de ustedes ya diga, che, esto me pasó a mí y puede ser, ¿por qué? No es por un problema del sistema, sino quizá por no estar lo suficientemente preparado, perdón. Yo les comento, he visto muchos casos, por ejemplo, de máquinas virtuales donde tenían puertos abiertos y les estaban haciendo ataques de fuerza bruta para poder acceder o agregar o justo a una máquina virtual le entra un ransomware y este es un caso donde puede, por ejemplo, le agregan un sistema de minería de bitcoins adentro de una máquina virtual y uno por ahí no se da cuenta hasta que realmente ve la facturación o el estado y el consumo. Y después, sobre distintos elementos, sobre distintos servicios, pueden bien haber distintos tipos de ataques. Muchos de ellos son del día a día, diarios, otros son más complejos y son más raros de encontrar. Pero es importante entender que esto no es una presentación para mostrarles todo lo que no funciona, sino es una presentación para mostrarles cómo pueden resolver ya de antemano, adelantarse a estos posibles elementos, a estos posibles ataques. Y se estarán preguntando, bueno, pero si Azure o Microsoft sabe que estas cosas suceden, ¿por qué no se tapan de un primer momento? ¿Por qué uno no tiene ya un parche directamente dentro de una máquina virtual para evitar una minería de bitcoins? Y esto, la respuesta va de la mano de un concepto muy clásico, que es el concepto de responsabilidad compartida. Harold, ¿querés comentar un poco de qué se trata este concepto? Tal cual, Dani. El término responsabilidad compartida, primero que todo, es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Sabemos que para todos los tipos de implementación en Azure, ya bien sea como servicio o infraestructura, el cliente es propietario de sus datos y de las identidades. Asimismo, el cliente también es responsable de proteger estos datos y estas identidades, como son los recursos y los componentes. Por esta razón es importante que sepamos todos que existe siempre una responsabilidad compartida por parte de tanto del proveedor, como es Microsoft, y parte del cliente de elementos como los que vemos acá, datos, conexiones, cuentas
gestiones de acceso y todo lo que sería la capa de seguridad física. En este slide se puede ver una especie de protección por capas al momento de un ataque y en punto es responsable y en qué punto es responsable el cliente. Microsoft aplica el enfoque tanto de manera on-premise como también para Azure. El objetivo siempre es el de defender los datos y la información sensible, evitando que dicha información sea robada por parte de personas no autorizadas o que acceden de manera fraudulenta a ella. Pero nosotros, como podemos ver, en este momento las primeras capas se encuentran todo lo referente a la clasificación y responsabilidad, la responsabilidad de datos, ya bien sea información, cuentas de identidades, registros. En casi todos los casos, un atacante intenta acceder a la información, como dije, privilegiada de forma fraudulenta, buscando en bases de datos, discos, máquinas virtuales, una aplicación de software como servicio o en algún otro tipo de almacenamiento en la nube. Y es por eso que es tan importante el tema de responsabilidad para llegar a la parte del almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos también que controle acceso, los permisos, asegurarse que esté completamente protegido, así también como la responsabilidad del cliente que referente a las aplicaciones que se van a usar, que sean seguras, que estén libres de vulnerabilidades. Esto lo puede configurar mediante políticas, obviamente establecidas previamente. En una capa más abajo que podemos observar, nos encontramos con la parte de identidad y acceso. Identidad de acceso no es más que garantizar la forma de registro de un usuario, cómo se le asigna un rol a un usuario, permisos para acceder, hace referencia también al control de la infraestructura, un control de cambios que puedan surgir y existe también herramientas internas de seguridad que sirven de mucha ayuda, que de hecho vamos a ver más adelante, para confirmar accesos seguros, por ejemplo, también algo que conocemos todos, el inicio de sesión único o el de autenticación multifactor. En esta misma capa se encuentra la responsabilidad de controles de aplicación. La responsabilidad de controles de aplicación trata de seguridad a los recursos para que tengan los mismos controles adecuados y que puedan ejecutarse de una manera óptima. También observamos la responsabilidad de los controles de red, ya más a manera de networking, a manera de tráfico. El enfoque que se le da no es más que limitar el acceso en cuanto a networking, como les dije, dejando habilitadas las zonas de red que son estrictamente necesarias en todos los recursos. Puntos importantes a tener en cuenta como limitar la comunicación entre recursos, denegación de forma predeterminada, restringir el acceso a Internet entrante y limitar la salida cuando corresponda e implementar de manera segura toda la red local. Por último, y siendo la primera línea de defensa, por así decirlo, en la seguridad de centro de datos, nos encontramos con la capa física. No es más que proporcionar de manera física la seguridad contra el acceso a esos activos. Esta protección va a garantizar que las demás capas no se puedan omitir y que la pérdida o robo se maneje de una manera, de una mejor manera, de una manera más óptima. Como podemos ver, la seguridad es una responsabilidad compartida que recae tanto en la parte de usuario, quien utiliza la plataforma de Azure, como de Microsoft y depende estrictamente del modelo que se utilice. Vemos on-premise, infraestructura, plataforma y como servicio. Exacto, es más, viéndolo y bajándolo un poco más a tierra para quienes son menos técnicos, pueden ver que todo lo que es on-premise acá se refiere a lo que son implementaciones locales, ¿sí? Disculpen la, la escritura, estoy con el mouse, escribo cualquier cosa. Por lo cual, cuando uno trabaja local, tiene responsabilidad sobre absolutamente todo lo que impliquen estas tres fases que comentaba Harold. IaaS sería, por ejemplo, lo que hoy conocemos como máquinas virtuales. Pueden ver que la responsabilidad del usuario arranca desde el sistema operativo. ¿Sí? Vean que todo lo que es físico en adelante, eso lo maneja Azure, lo maneja la nube. No me toque responsabilizar sobre eso, perdón. Pero como pueden ver, muchos de los ataques que hoy se ven en máquinas virtuales es porque quizá uno no tiene suficiente seguridad a nivel de sistema operativo o a nivel de networking, ¿sí? O aplicaciones o identidad, que es un poco los conceptos que vamos a ver ahora. A medida que vamos escalando, bien, nos vamos pasando ya a plataforma como servicio, como sería un SQL
como plataforma o un SaaS, que es un software como servicio, como por ejemplo Office 365, bueno, cada vez, en este caso el hoster Microsoft tiene mayor responsabilidad. Por lo cual, es un ida y vuelta en el sentido de que, como decía Harold, hay que tener siempre en cuenta dónde uno está parado, bien, y sobre, dependiendo de dónde uno esté parado, qué responsabilidad posee. Vamos entonces a ver a continuación realmente cómo hoy Microsoft trabaja, qué herramientas tiene, qué es lo que hay que tener en cuenta. Y algunos elementos los vamos a pasar rápido, pero es para simplemente mostrárselos y después poder extender. Si a alguno les suena conocido, y aquí me voy pasando un poco de ñoño, esto que están viendo acá a la derecha es el cubo de los Borg de Star Trek, si alguno lo conoce. Lo puse en la presentación para simplemente definir lo que vamos a ver a continuación, que es un ítem que se llama Microsoft Graph, ¿sí? Y quizás se hayan dado cuenta de estar trabajando quienes trabajan con Office 365, quienes trabajan con Azure, quienes trabajan con Dynamics, que muchas veces cuando hacen un cambio en cierta característica de uno de estos programas, bueno, otras de las características de ese mismo programa, de ese mismo software, ya conoce esos cambios y ya sabe cómo continuar. El típico caso sería hoy si estamos en Office 365 o en Microsoft 365, agrego un mail con una video con un link a Teams y Teams ya automáticamente se conecta contra el calendario y el calendario ya dentro de mi Exchange conoce cuándo se va a hacer esa reunión y me deja el acceso directo. Entonces, había puesto el cubo de los Borg porque funciona de manera muy parecida a cómo trabajan estos nodos. Cuando un nodo aprenda sobre algo, el resto de la comunidad de esos nodos se adapta, bien, para trabajar. Microsoft Security Graph hace básicamente lo mismo, bien, es una de las tantas capacidades que tiene hoy Microsoft internamente para poder ir aprendiendo de manera inteligente qué es lo que está sucediendo en su entorno y sobre eso responder o adaptarse y poder presentar diferentes tipos de escenarios. Por lo cual, cuando uno empieza a desarrollar dentro de tanto Microsoft Azure como de Office 365, como de los productos de Microsoft que hoy trabajan a nivel de nube, hoy un desarrollador puede conectarse a las distintas APIs de Microsoft Graph para poder ir, en este caso, combinando diferentes tipos de servicios en base a la información que le va presentando. Por lo cual, esto es simplemente algo para que conozcan, si no lo conocían, Microsoft Graph hoy es algo que funciona completamente por atrás, es backend, esto no hay que diseñarlo, no hay que configurarlo, nada, es algo que Microsoft trabaja y muestra para poder ya tener este tipo de funcionalidades, por lo cual es simplemente un detalle para que lo conozcan y después si tienen más, les pica el bichito de la curiosidad, pueden entrar a leer bien la documentación de cada uno de estos elementos. Si lo bajamos a tierra, ya realmente donde a nivel de seguridad estamos parados, hay un ecosistema gigantesco, bien, de diferentes productos. Todos y la gran mayoría de ellos trabajan con Security Graph, bien, como podemos ver, es parte del ecosistema, pero hay mucho más sobre esto. ¿Qué me puedes contar sobre esto, Harold? Algo que te Tal interese. cual, Dani. En pantalla lo que estamos viendo es un panorama de lo que sería, como tú dijiste, el ecosistema de seguridad de Azure. Es necesario tener en cuenta siempre para empezar a desarrollar buenas prácticas y que estén al alcance de todos. Identificar que esas herramientas que estamos viendo en este slide las tenemos disponibles, están en nuestra plataforma de Azure. Solo es necesario saber en qué momentos darles buen uso y cómo poder adaptarlas a nuestras necesidades de seguridad. Por ejemplo, acá vemos Azure Information Protection, la cual permite la colaboración dentro y fuera de la organización. Azure Information Protection lo que hace es proteger la información confidencial. Protege lo que sería correos, protege documentos cifrados de manera cifrada, hace lo que sería acceso restringido de derechos, también la parte de seguridad integrada en las aplicaciones de Office. Podemos también tener acceso a la herramienta de Identity and Access, que podemos ver acá. Identity and Access permite entornos de Active Directory seguros de manera local, en la nube, implementaciones híbridas. Esto ya que existen muchas implementaciones en donde algunas aplicaciones y servicios se hospedan en la nube y otros se hospedan de manera local, así que funciona para las dos también. Más adelante vamos a dar más detalle de la herramienta de Azure Sentinel y Azure Security Center, que están muy buenas también.
Están viendo en este slide para tener, como les dije, un panorama general y ya entrar en detalle, vamos a ir más adelante, pero para que la tengan en cuenta que son herramientas que sirven para el manejo de información, formas de canalizar una amenaza, para la creación de políticas, contraataques y más acerca de seguridad para nuestras implementaciones en Azure. Así que para que lo tengan en cuenta, que tienen todas estas herramientas y más adelante vamos a hablar de ellas puntualmente. Sí, tal cual. Además, algo a tener en consideración, vean que dentro del ecosistema también está la posibilidad de conectarse contra Security Appliances. En este caso hablamos mucho de marcas de terceros. Esto lo vamos a ver también en la presentación un poco. Y abre el juego a que, si bien hoy el ecosistema de Azure y de Microsoft en sí es bastante grande, no deja de lado el hecho de poder conectarse contra terceros para poder, en este caso, dar valor agregado. Bien. Así es. Y, y quizá uno cuando se pega la imagen y ve, wow, hay demasiadas cosas, no sé para qué funciona cada una de ellas. Bueno, es lo que comentamos al principio del universo gigantesco de la seguridad, ¿no? Donde siempre cuando ya vamos a un caso real, bueno, hay que hacer un assessment, hay que entender dónde uno está parado, cuál es la necesidad del negocio, la criticidad de los datos, y también, por no dejarlo de lado, con qué presupuesto cuenta uno, para ver dentro de todas estas herramientas cuál sería la más costo eficiente y la más costo efectiva, ¿no? Porque muchas de ellas quizás se acercan dentro de lo que son las políticas configurables al mismo y convergen a la misma respuesta, pero algunas tienen en mayor o en menor medida, mayor o menor cantidad de funcionalidades, por lo cual esto es gran parte interesante de lo que es realmente trabajar con elementos de seguridad. Y bueno, como dijiste, Harold, vamos a estar viendo dos herramientas en particular hoy bastante utilizadas, Azure Sentinel y Security Center. Vamos a hacer unos pequeños demos para que se vea también cuáles serían unos casos de uso. Y para poder hacer eso, primero tendríamos que hablar de algunos conceptos básicos de seguridad en Azure para que entender dónde estamos parados, ¿sí? Por lo cual, lo que vamos a empezar hablando es de un concepto de seguridad muy, muy básico. Probablemente muchos ya están bastante interiorizados con estos elementos. Y este primer concepto es el concepto de lo que son las identidades en la nube, ¿sí? La identidad es cómo cada uno de ustedes o cada uno de los usuarios o cada uno de los software o programas que se conectan contra Azure es identificado y se le da mayor o menor permiso para poder trabajar. Hoy hay un sistema que se llama RBAC, quizás lo hayan considerado en algún momento, Role-Based Access Control, ¿sí? Control de acceso basado en roles. Y lo que permite ver es que hay estructuras en cascada en las cuales, dependiendo de los roles, bueno, si yo pongo un rol a nivel de Active Directory, de Azure Active Directory, ese rol va a cascadear hacia abajo teniendo roles heredados y por lo tanto los permisos también. Hay que tener en cuenta que uno, si bien puede poner sobre cada escalón de la estructura sus roles y sus permisos, esto permite después armar arquitecturas, ya sea de red o en mayor o menor complejidad, que permita tener ya la seguridad de acceso en primer momento. ¿Cuántas veces hemos visto que hay, que hay administradores huérfanos donde quedan con todos los accesos a una suscripción de Azure y después, por X razón o cuestión de que nadie sabía, se borraron algunos recursos, algo sucedió y nadie sabe por qué? Bueno, en la gran mayoría de los casos que he visto es porque hay usuarios que quedan con roles que no deberían tenerlos o simplemente cuando se da de alta se le da un acceso a una suscripción cuando realmente se le debería haber dado un acceso a un grupito de recursos o a un recurso en particular. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, que cuando uno empieza a trabajar, sobre todo ya en los escenarios donde con muchos de ustedes trabajamos, generalmente nosotros lo que hacemos es entregar, y lo voy a marcar acá, muchas veces les damos acceso a la suscripción completa, ¿sí? Y sobre la suscripción, un administrador después tiene heredados permisos sobre los grupos de recursos y esos grupos de recursos tienen sus recursos en particular. Entonces, es siempre una buena práctica entenderlo y saber que si ese admin va a tener visibilidad sobre todo, bueno, hay que tener muy en cuenta quién va a tener acceso a ese administrador. O una buena práctica es, bueno, que ese administrador que tiene acceso a la suscripción tenga solo permisos para ver, pero no para editar. Y ahí sí poner ya administradores a nivel de grupos de recursos o administradores para cada uno de estos recursos en particular.
todos esos elementos se pueden armar y se pueden diseñar en base a este Role-Based Access Control. Bien, es decir, se generan los usuarios en el Active Directory, bien, y dentro de Active Directory, una vez que ya está generado el usuario, uno se va al elemento en particular y con lo que sería el acceso al el IAM, que es el acceso a cada uno de estos recursos, se le puede definir a ese usuario qué rol va a tener. Visto de otra forma, esto es una manera hoy más clásica de cómo hoy pueden trabajar a nivel de también de resellers o si tienen sus propios si tienen sus propias soluciones ISV, cómo pueden trabajar con clientes finales. El hecho de armar lo que se llaman grupos de management, ¿sí? Sobre esos grupos de management tienen acceso a distintas suscripciones, ¿sí? Y cada suscripción puede tener acceso a, en este caso, un grupo y a un recurso. Esta suscripción tiene acceso a 2 grupos y cada grupo tiene sus conjuntos de recursos. Y sobre cada uno de ellos pueden haber roles y usuarios definidos, ¿sí? O sea, sus usuarios con sus determinados roles en particular para cada uno de estos elementos. Esto cuando lo vemos en gráfico parece bastante sencillo. Lo cierto es que cuando uno ya realmente tiene que sentarse a diseñarlo, sentarse a armarlo, mi recomendación es, bueno, siéntense con un cuadernito, siéntense y abran un Word o un Excel y definan para cada una de estas, para cada uno de los recursos, quién debería tener acceso y qué debería poder hacer. Bien, porque recuerden que si yo pongo aquí un administrador global a nivel de suscripción, ese administrador también va a heredar a cada uno de estos elementos. Y puede que sea necesario, pero hay otras situaciones donde no lo necesita. Sobre todo cuando hablamos de algunos programas o algunos software que se conectan a Azure y ese software exige tener un acceso a la suscripción para poder ver los recursos. Perfecto, le doy el acceso, pero a ese programa quizás no le debería dar un acceso de administrador global, porque ese programa lo único que necesita es ver el grupo y ver el recurso para poder funcionar. Entonces, siempre recuerden cuando estén trabajando con productos de terceros, validar qué rol necesita ese programa en particular o, bueno, lo mismo llevado a los usuarios, ¿sí? Así que este escenario de manejo de suscripciones a nivel de roles aplica a absolutamente todos los escenarios de Azure, ¿sí? Y también aplica a escenarios de hoy de nube de Office 365, de Microsoft 365. Bien, recuerden también, uno puede tener los administradores globales o administradores para distintos tipos de suscripciones, también se puede hacer. Conociendo entonces el concepto de manejo de suscripciones, pasemos a algo un poquito más avanzado que es la parte de networking, ¿sí? La parte de redes. Y hay un concepto súper utilizado que esto es algo que se genera siempre que generan, por ejemplo, una máquina virtual, se genera lo que se llama un NSG. ¿Qué son los NSG? Sí, podemos verlo de esa manera, Harold. Sí, claro, lo encontramos tal cual como tú dijiste. En Azure lo vamos a encontrar como NSG, Network Security Group. Se puede usar el grupo de seguridad de red de Azure para filtrar el tráfico de red hacia y desde los recursos de Azure. Un grupo de seguridad de red contiene reglas de seguridad que permiten o deniegan el tráfico básicamente de red entrante o el tráfico de red saliente, como dije anteriormente, de varios tipos de recursos de Azure. Para cada regla puede especificar lo que sería un origen y un destino. También puede especificar lo que sería puertos y protocolos. Un grupo de seguridad de red puede contener 0 reglas o tantas reglas como desee, siempre y cuando estén dentro de los límites de la suscripción de Azure. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entre esas propiedades se encuentran, por ejemplo, la parte de prioridad, origen, destino, protocolo, dirección, acción. En este slide lo que estamos viendo es una IP pública, pero la pregunta es, ¿para qué es esta IP pública que vemos aquí? Bien, esta dirección IP pública virtual que vemos en el slide facilita lo siguiente. Permite el agente de la máquina virtual la comunicación con la plataforma de Azure para que ésta indique que se encuentra OK, básicamente. Esta IP también permite la comunicación con el servidor DNS virtual para proporcionar resolución de nombres, filtrado de nombres, de los recursos, obviamente de la máquina virtual, que no tienen un servidor DNS personalizado. Este filtrado garantiza que los clientes puedan resolver solo los nombres de host de sus recursos.
Permite también que los sondeos que se hagan del estado de Azure, de Azure Load Balancer, por ejemplo, determine el estado de mantenimiento de las máquinas virtuales. Permite también que las máquinas virtuales obtengan una dirección IP dinámica, según sea el caso, que también sucede, desde el servidor de DHCP de Azure. Habilita a su manera también lo que serían los mensajes del agente invitado para el rol de plataforma como servicio. La dirección IP pública es 168.63.129.16. Se utiliza en todas las regiones y en todas las nubes nacionales. Esta dirección IP pública especial es propiedad única y exclusivamente de Microsoft, así que hay que tener en cuenta y no se va a cambiar. Se recomienda siempre que permita esta dirección IP pública, IP en las directivas del firewall, para tener en cuenta también, hablando de configuración en cuanto a la máquina virtual y hablando también en lo que sería la configuración de direccionamiento IP de salida. Tal cual. Entonces, dicho de otra forma y llevado más a la práctica, si alguna vez han levantado una máquina virtual, bueno, esta máquina virtual pueden ver que en el portal de Azure muchas veces les dice si está en estado encendido, si está apagada, si está desasignada, les dice también las métricas de todo lo que está sucediendo con esa máquina virtual en el portal. Bueno, Microsoft se comunica a través de esta IP internamente entre sus distintos servicios para ver esos estados. Esto sería como visto ya en tiempo real. Ahora, ¿por qué lo estamos poniendo acá como reglas especiales, tanto esta IP como este puerto? Que no sé si lo comentaste, Harold, pero el KMS es el Key Management System. Este puerto lo usa Microsoft para definir el estado del licenciamiento interno de cada una de las máquinas. Y estas dos reglas están puestas aquí porque si ustedes, por ejemplo, llegasen a implementar un firewall de algún producto de terceros, un firewall o alguna regla o alguna política de seguridad que esté bloqueando estas IPs desde un externo, o sea, desde afuera, si esta IP o este puerto se bloquean, van a tener problemas en Azure, porque no va a poder Microsoft a través de esta IP revisar en qué estado están las máquinas virtuales, por lo cual, dicho de otra forma o en pocas palabras, si van a implementar productos de terceros de seguridad que se conecten a Azure, siempre validen que esta IP tiene acceso, ¿sí? Y también este puerto, fuera de todo el resto de la arquitectura, de la infraestructura que puedan validar. Bien, pero está bastante bueno si quieren después leer sobre esta IP en particular. Como dijo Harold, es una IP pública de Microsoft reservada, no va a cambiar y por lo tanto hay que tomarla en consideración a nivel de seguridad, ¿sí? Siguiendo un poco con algunos conceptos clásicos de la seguridad dentro de Azure y a nivel de networking, siempre están a disposición para agregar mayor seguridad las puertas de enlace, perdón, las puertas de enlace o gateways VPN, ¿sí? Las Virtual Private Networks, que permite claramente enviar tráfico cifrado entre las redes virtuales y una ubicación local a través de Internet pública, ¿sí? ¿Qué es importante entender sobre este concepto de las VPNs? Bueno, que hay varios tipos de VPNs, hay varios tipos de puertas de enlace. Acá lo que están viendo en el slide es un poco una guía sencilla de configuración de una VPN desde un dispositivo on-premise hacia la nube. Acá a la derecha también pueden ver que hay distintos SKUs dependiendo del tipo de gateway o puerta de enlace que se elija, son las características que van a tener disponibles. Y esto es un pequeño diagrama también en la zona superior de cómo se vería y qué es lo que hay que tener en cuenta. Bajada un poco más a tierra, ¿sí? Y a nivel ya funcional, en este slide lo que pueden ver es ya lo que son unas arquitecturas, perdón, estos son los distintos tipos de puertas de enlace que se pueden generar dependiendo de la arquitectura que se quiera armar, ¿sí? Pueden ver que hay distintos tipos de puertas de enlace, punto a sitio, los point to site, hay site to site, ¿sí? Y también se encuentra lo que se llama Express Route, que esa es una puerta de enlace que permite conectar directamente un data center local a un punto, un nodo o un data center de Azure directamente. Obviamente cada una de estas puertas de enlaces tiene sus propias ventajas y tiene también su costo de implementación y hay que ver también la disponibilidad en cada una de las regiones.
pero en cierta manera lo que permiten es calidad de servicio acorde al tipo de estructura y de conexión que se quiera. Por eso, ¿por qué lo ponemos en juego y por qué les estamos mostrando estos tipos de puertas, estas diferentes puertas de enlace? Es para que se entienda que uno cuando habla de me quiero conectar de lo local a la nube, por ahí siempre piensa, oh, voy a utilizar VPN. Bueno, ¿qué tipo de VPN? Es también lo que hay que sentarse a revisar para ver después cómo eso se va a diseñar y cómo se va a armar, ¿sí? Va a depender de dónde se conecten, con qué se conecten y cómo se conecten para definir la mejor manera de hacerlo, ¿bien? Concepto básico, pero para que vean que se encuentra en Azure definido de esta manera. Y finalmente, a nivel de seguridad y de redes, que es uno de los temas más interesantes para comenzar con potenciales optimizaciones de seguridad, hablamos de tres elementos. Hablamos de los elementos de identidad, hablamos de redes y terminamos, bueno, redes como tal, con Network Security Group, y terminamos hablando de las VPNs. ¿Cómo se ve esto hoy ya bajado hacia tierra en una arquitectura como tal? Imaginemos que tenemos 4 puntos de acceso. Tenemos Internet por un lado, tenemos personas conectándose a través de clientes VPN, ¿sí? Y tenemos después 2 oficinas en 2 sitios distintos. Uno que es el headquarters o las oficinas principales y un network site 2 que podría ser uno de los tantas subsidiarias de esa oficina, ¿sí? Una arquitectura interesante es separarlo en 3 tipos de management groups. Bien, como les había comentado, recuerden que en la estructura de cascada tenemos los management groups, después vienen las suscripciones, los grupos de recursos y los recursos per se. Entonces, ¿por qué está separado en 3? Porque se genera un hub que tiene la posibilidad de trabajar recursos que van a ser compartidos y después se genera un management group tanto para lo que sería producción y para lo que sería no producción. Y esto es un ejemplo, recuerden que esto es simplemente un ejemplo para tomarlo. Dentro del management group pueden estar las suscripciones, ¿bien? Y esto solamente para que tengan en cuenta, puede ser de un mismo cliente en particular, o sea que un cliente puede tener 3 suscripciones bien definidas para diferentes tipos de trabajos. Entonces tenemos el management group, tenemos la suscripción dentro de cada uno cada uno de estos management groups. Dentro de las suscripciones están los grupos de recursos, ¿sí? Acá estamos viendo justamente esta cascada que les mostraba recién, pero ya bajado a tierra a nivel de arquitectura. Y algo interesante que se puede hacer a nivel de las redes virtuales, bien que estábamos viendo recién a nivel tanto de grupos de recursos como de otros elementos, Azure permite que redes virtuales que están en diferentes direccionamientos se puedan hablar entre ellas. Eso se llama VNet peering. Entonces, muchas veces cuando uno trabaja en Azure dice, no, tengo que poner todo dentro del mismo espacio para que se puedan ver a nivel de redes. Y ciertamente hoy Azure permite hacer este VNet peering para que diferentes redes, inclusive en suscripciones completamente distintas, puedan verse entre sí. ¿Sí? Entonces podemos ver que dentro de cada suscripción hay hay una red distinta con su propio direccionamiento. Bien. Y dentro de cada una de las redes se encuentran ya los grupos, los Network Security Groups, que pueden hacer referencia a los elementos que nosotros necesitamos definir a nivel de puertos, los protocolos, con mucho lo que había comentado Harold hace unos minutos. Entonces, finalmente, cuando ya tenemos prácticamente armada la estructura dentro de lo que va a ser el trabajo de cada uno de estos grupos de recursos, podemos conectar esos grupos a través ya de los las distintas puertas de enlace. Bien, acá estamos viendo que era un cliente, entonces puede ser un punto a sitio, mientras que los distintos subsidiarias y el headquarter se conectan a través de un sitio a sitio, un site to site, y si viene uno desde internet públicamente, puede hacerlo directamente desde internet sin necesidad de pasar a través de una puerta de enlace. Entonces esto que están viendo aquí en pantalla es clásicamente hoy una arquitectura de red que se puede armar. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacerlo directamente todo en un solo grupo, ¿bien? Y no es que esté mal, o sea, uno puede definir si quiere realmente, en vez de tener varias suscripciones, tiene todo dentro de la misma y cada grupo de recursos con cada Network Security Group hace su espacio personalizado. Pero esta estructura es interesante y se las quería mostrar no solamente a nivel de seguridad, sino también a nivel de optimización, porque vean cómo podemos tener una suscripción dedicada a los elementos productivos, una suscripción dedicada a lo no productivo y una suscripción dedicada a los elementos que se comparten
entre los diferentes nodos. Por eso esto se le llama una arquitectura hub spoke, así se llama en inglés, si después la quieren buscar, ¿sí? Pero bueno, muestra en cierta forma los elementos que estábamos trabajando recién para ya ponerlos en una visual un poco más interesante, ¿sí? Entonces, bien hablamos de elementos y de tips y tricks de cómo de cómo diseñar una buena arquitectura para comenzar a trabajar elementos de seguridad, pero todavía no hemos hablado realmente de cuáles son los productos que agregan ese valor. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estar hablando, bueno, de todo ese ecosistema gigantesco de Microsoft que vimos. Vamos a hablar de dos de esos elementos que hoy pueden tranquilamente comenzar a utilizar en cualquier suscripción de Azure activa, se van a poder utilizar. Algunos ya vienen por defecto, otros hay que activarlos y obviamente estimarlos y cotizarlos previamente, ¿sí? Por lo tanto, comencemos hablando de Security Center, ¿bien? Muchos de ustedes quizás ya conocen el Azure Security Center. Esto es un sistema que ya viene por defecto preconfigurado en todas las suscripciones y permite administrar la seguridad bien de manera unificada. Esto quiere decir que uno puede en ciertamente, como dice, fortalecer la postura de seguridad, es decir, tener otro tipo de gestión para saber qué es lo que está sucediendo y también protegerse contra amenazas clásicas, un anti-ransomware, la minería de Bitcoin, los ataques que pueden llegar a suceder dentro de un sistema, para poder claramente ya tener una seguridad innata dentro de la plataforma. Muchas veces cuando hay que explicar Security Center, uno define los desafíos sobre los cuales habría que resolver. ¿Quieres comentarme sobre esos desafíos, Harold? Sí, Dani, ya haciendo zoom acá en Azure Security Center y haciendo un poco más de detalle lo que tú preguntas acerca de los desafíos. El primer desafío habla de la carga de trabajo que cambia constantemente. Esta es sin duda una fortaleza, si se quiere decir, y un desafío de la nube. Por un lado, los usuarios finales están cada vez más habilitados para hacer más cosas. Y por otro, esto conlleva a dos preguntas. ¿Cómo aseguramos que los servicios en constante cambio y que las personas utilizan puedan cumplir con estándares de seguridad? Y la segunda, ¿cómo seguir con estas prácticas de seguridad de la mejor manera? Son dos preguntas claves para el primer desafío. El segundo desafío es acerca de los ataques, que cada vez son más sofisticados, no sabemos dónde se dan, en qué lugar se ejecutan, acerca de las cargas de trabajo, los ataques se vuelven cada vez más sofisticados. Estos se debe proteger las cargas de trabajo en la nube pública, que son en efecto una carga de trabajo orientada a Internet que puede ser aún más vulnerable si no se siguen obviamente las mejores prácticas de seguridad. El tercer desafío, y por último, y no menos importante, el desafío que de las habilidades de seguridad son escasas en cuanto a la cantidad de alertas de seguridad y sistemas de alerta, supera con creces la cantidad de administradores con los antecedentes y la experiencia que también se necesita para garantizar que sus entornos estén protegidos. Para todo esto, Security Center proporciona lo que serían grandes herramientas como para fortalecer la postura de seguridad, proteger contra amenazas y lo que sería la seguridad rápida. Para la parte de fortalecer la postura de seguridad, Security Center evalúa el entorno completo. Evalúa el entorno completo y permite comprender el estado de los recursos y si son o no seguros. Más adelante, cuando estemos en la demo, lo vamos a ver en práctica. La parte de la protección contra amenazas, Security Center lo que hace es evaluar las cargas de trabajo. Evalúa las cargas de trabajo y estas mismas generan recomendaciones de prevención para las amenazas, alertas, detención, información adicional de las amenazas, etcétera. Por último, también lo que hace la parte de seguridad que sea muchísimo más rápida en Security Center, todo se hace en la velocidad de la nube, debido a que está integrado de forma nativa. La implementación de Security Center es fácil, proporciona lo que sería auto aprovisionamiento para tener en cuenta y protege todos los servicios a nivel de Azure. Obviamente, como les dije,
Más adelante en la demo vamos a ver ya lo que sería Azure Security Center en una prueba muy básica, pero para ver cada uno de los ítems que lo compete lo que sería Azure Security Center. Buenísimo. Entonces, antes de pasar a la demo, sí, siempre es importante entender algunas cositas previamente. Por ejemplo, el hecho de que hoy Security Center viene en dos sabores. Viene en un sabor que es gratuito y en un sabor que se llama estándar, del cual lo que es el sabor gratuito ya viene implementado por defecto. Vean que lo que permite hacer es ver políticas de seguridad, hace assessment y recomendaciones directamente sobre todo lo que está sucediendo en Azure, ¿sí? Una vez que después uno habilita el tier estándar, se agregan después otras funcionalidades avanzadas, bien, sobre las cuales ya sí uno empieza a detectar y tener otro tipo y otra calidad de información, como todo en Azure también tiene un costo, ¿no? Por lo cual, sobre todo lo que podríamos estar hablando, y esto da después para dar charlas mucho más grandes, dos elementos son los que vamos a ver hoy rápidamente en el demo. En realidad vamos a ver uno de ellos, el otro se los quiero mostrar más que nada para que vean que está disponible, pero uno de los más interesantes es la posibilidad de ver las recomendaciones de Security Center, tanto para la plataforma completa como para cada uno de los pilares de lo que podemos tener hoy en Azure. Más bien dicho, si vamos a trabajar con infraestructura, con plataforma, o vamos a trabajar con inteligencia artificial, o vamos a estar trabajando con algún sistema en particular, bueno, Azure Security Center lo va a detectar y nos va a dar recomendaciones acorde, de las cuales algunas tienen de acuerdo a la severidad en la cual se haya generado esa política. Bueno, nos va a decir esto deberías ya resolverlo, o esto si quieres dejarlo pasar, lo puedes dejar pasar, no hay problema. Pero siempre tenerlo en cuenta porque en gran parte muchas charlas que hay que tener, ya sea internamente dentro de la empresa o con potenciales clientes que uno tenga, es, bueno, no es qué tan performante está el sistema, sino que también qué tan segurizado, ¿sí? Y qué, en base a eso, cómo se va a continuar o qué perfilamiento y qué roadmap de seguridad se va a tener. Entonces, fuera de las recomendaciones, también una de las características más interesantes que veo de Security Center es una herramienta, en realidad es una característica que se llama Just in Time. Y en JIT lo van a poder ver probablemente si lo buscan después en el portal de Azure. Que lo que permite hacer esto es, en pocas palabras, hoy si tenemos máquinas virtuales configuradas, asumamos el caso donde tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario, bien, en la empresa, y por ejemplo, un desarrollador quiere acceder a esa máquina y quiere acceder a hacer algún trabajo en particular sobre algún puerto en particular. Entonces, lo que podemos hacer en Just in Time es configurar en base a requerimientos de los distintos puertos cuántas horas queremos que ese puerto esté abierto cuando le asignemos el acceso a ese usuario que nos está pidiendo trabajar. Entonces, si viene Harold y me dice, Dani, necesito entrar hoy a la máquina virtual para poder cambiar o poder actualizar una nueva versión del sistema que está en la máquina, bueno, yo le pregunto a Harold, ¿qué es lo que tenés que hacer? Si tenés que entrar, probablemente necesites el puerto 3389 para poder acceder al escritorio virtual. Entonces, en Just in Time puedo definirle al usuario, bien, puedo definirle qué puerto, bien, desde qué IP address va a estar permitido el acceso y por cuánto tiempo. Entonces le digo a Harold, vas a poder acceder al puerto 3389 de esta máquina desde esta dirección IP, que en este caso sería la IP de Harold, por determinado tiempo. Así que después de las 3 horas ese puerto se bloquea, lo patea y queda. Hoy el caso de estudio más sencillo sería cuando uno se encuentra con que hay todas las máquinas virtuales tienen abierto el puerto 3389 y nadie lo bloquea. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente tiene que acceder a la máquina, eh, ya sea para trabajar, pero en aquellos casos donde hoy una máquina es un servidor SQL, por ejemplo, y ese SQL se conecta internamente contra un servidor de aplicaciones, ese SQL no debería tener nunca abierto ese puerto para poder acceder al escritorio de esa máquina. Entonces, esta es una buena manera de decir, bueno, está bien, para poder definir que ese puerto se pueda utilizar, vamos a utilizar Just in Time para tener un control, bien, de que quien entra lo haga durante el tiempo que realmente lo necesite y después que quede logueado el acceso a ese puerto, quién lo hizo, cuándo lo hizo. Entonces, esta es una forma interesante de darle un poco más de control y de seguridad
a algo tan sencillo como una máquina virtual, ¿sí? Por eso es bueno que lo vean. Pasemos entonces al demo. Lo que voy a hacer ahora a continuación es presentarles mi escritorio y les voy a presentar mi portal de Azure, ¿sí? Vamos a mostrar pantalla y me van a avisar si están viendo mi escritorio, ¿sí? En teoría deberían estar viéndolo ahora. Sí, ahí está, Dani. Buenísimo. Nos vamos a revisar, esto está marcando. Bien. Lo que están viendo acá entonces es el portal de Azure común y corriente, ¿sí? Esto lo pueden tener ustedes mismos, lo puede tener cualquiera de sus clientes si son resellers. Y lo que vamos a hacer es irnos a la opción que se llama Azure Security Center. Generalmente está en el menú de la izquierda, sino también pueden buscarla en el menú superior o simplemente buscarlo en la barra de búsqueda. Cuestión que cuando entren a Security Center van a tener varias opciones. Vamos a esperar que esto cargue un momento. Y sí, no se preocupen, voy a ir maximizando para que vayan viendo. Entonces, como les decía, Security Center, ingresan acá, bien, y esto les va a ingresar a esta zona donde tenemos todas las opciones sobre lo que van a poder trabajar. Dentro de lo que se puede ver en Security Center en un primer momento, bien, van a ver que tienen un montón de información, que esto más que nada es lo que estábamos hablando de las recomendaciones, bien, y el asesor que hoy tiene Microsoft a disposición para cada una de las suscripciones de Azure. Lo que pueden hacer, y esto para hacerles un paseo rápido, es que lo primero que les recomiendo es que puedan ver que hay una opción aquí de precios y configuración. Recuerden que por defecto siempre Azure viene configurado con la versión gratuita. Eso lo van a poder revisar acá. Van a poder ver de la suscripción o las suscripciones que tengan en ese tenant. Les va a decir cuál es el plan de tarifa, pero si le hacen clic van a poder cambiarlo en el momento que quieran. Y súper interesante, vean que los primeros 30 días de Azure Security Center, la versión estándar, la versión paga, es gratis. O sea que hoy podrían tranquilamente a cualquier cliente o ustedes mismos quieren probar ya las funcionalidades avanzadas. Bueno, pueden cambiar estándar, bien, directamente clic ahí en estándar, guardar y esto automáticamente les va a cambiar el plan para poder tener acceso a ya las funcionalidades avanzadas. Si tienen ya la opción estándar, bien, o solamente la opción gratuita, dentro de lo que pueden trabajar, pueden ver que si yo pongo la opción estándar, aquí debajo me va a mostrar Azure Security Center, dependiendo del tipo de recurso que yo tenga en mi suscripción, y ya va a detectar qué es lo que tengo de cada uno de estos tipos de recursos, me va a decir cuánto me va a salir por mes, ¿sí? O sea que hoy en esencia, hoy cada servidor o cada nodo que yo tenga activo en Azure, me sale tenerlo protegido con la versión estándar, la versión avanzada, aproximadamente unos $15 al mes. Lo mismo si tengo cuentas de almacenamiento, si tengo servidores de SQL, aplicaciones, instancias de SQL en máquinas virtuales. Bueno, vean que las instancias de SQL Server en máquinas virtuales hoy por el momento está gratuito porque está en versión preliminar y todo lo que está en versión preliminar tiene precios diferenciales, así que eso es interesante para testearlo. Pero lo que les quería mostrar es que imagínense que si ustedes se quieren ir a la versión estándar, pero lo que les interesa realmente es más que nada la protección de máquinas virtuales, porque hoy todo lo que tienen quizás es solamente máquinas virtuales, pueden definir qué es lo que quieren habilitar o deshabilitar de ese plan. Entonces, si hoy, por ejemplo, no sé, quiero solamente proteger las cuentas de almacenamiento, bueno, y no quiero que me cobre por las máquinas virtuales, deshabilito, bien, aquí las máquinas virtuales, cuestión de que el Security Center solamente trabaje sobre este ítem que a mí me interesa. Entonces quería mostrarles porque esto es bastante bueno a la hora de también definir qué es lo que realmente quiere aprovechar del Security Center para que no tome absolutamente todo. Bien, entonces una vez que definimos qué tipo de plan de tarifa queremos utilizar, recuerden los primeros 30 días son gratuitos, lo que podemos ver es después en algunas opciones interesantes, por ejemplo voy a bajar a estas opciones de recursos, podemos definir y ver cuáles son las recomendaciones, acá estoy trabajando con la versión gratuita, ya sea para todos, elegiría esta opción, o para cada uno de los elementos a continuación. Quiero ver solamente las recomendaciones de las redes, quiero ver solamente recomendaciones de datos y almacenamiento, solo recomendaciones de seguridad. Entonces, si voy, por ejemplo, a ver todas las recomendaciones,
Bien, vamos a ver que acá me da como una especie de puntuación de seguridad. Esto es en base a un puntaje que genera Microsoft, que lo pueden trabajar ustedes. Debajo voy a ver cuáles son los diferentes tipos de controles, bien, sobre los cuales estoy o no cumpliendo correctamente. Por ejemplo, habilitar Multifactor Authentication. Si hablo aquí, dice Multifactor Authentication debe estar habilitado en las cuentas con permisos de propietario, ¿sí? Y entonces esto me puede decir, si le hago clic, qué es lo que está sucediendo con esta política en particular, bien, la descripción de esta política, los pasos para corregirlo, acá me dice paso a paso qué es lo que debería hacer y cuáles son los recursos afectados, bien, respecto a esta política en particular. Entonces vamos a hacer, uy, perdón, me salí, vamos a volver acá a Security Center. Me voy a ir a ver, por ejemplo, recomendaciones aquí de procesos y aplicaciones. Y pueden ver que cuando hago clic en procesos y aplicaciones me hable todas las recomendaciones, pero también puedo ir paseando por las distintas pestañas y esto me va a ir tomando los elementos que ya tengo creados en mi suscripción de Azure, por lo cual vean que no tengo creado ningún conjunto de escala de máquinas virtuales, pero sí tengo creada una máquina virtual que se llama VM Demo Seguridad. Entonces, cuando veo acá que tengo una máquina, veo que me dice, tenés 7 de 24 recomendaciones con distintas gravedades. Bien, si le hago clic, me va a mostrar esta máquina, me va a mostrar los procesos, qué es lo que sucede, y las recomendaciones de qué es lo que debería hacer. Entonces vean algo muy importante. Todos los puertos de red deberían estar restringidos en el Network Security Group asociado a la máquina virtual. ¿Por qué? Porque probablemente, si bien no la estoy utilizando, la máquina está prendida o apagada, pero probablemente tenga el puerto 3389 abierto. Y eso es un potencial punto de ataque, ¿sí? O el puerto 22 o el puerto 8080, depende de lo que tengan justamente habilitado en esa máquina. Ven que muchas de estas recomendaciones, algunas están en preview, otras no, y son ejemplos de lo que hoy podemos tomar como recomendación. No es algo tampoco para volverse loco, esto es, si bien es algo que Microsoft lo recomienda, cada uno de ustedes define después cuál es la estrategia de seguridad y probablemente quizás si no lo estás resolviendo hoy en el propio Azure lo puedas resolver con algún producto de terceros, pero dentro de las recomendaciones van a poder ver qué es lo que deberías resolver y qué es lo que ya he resuelto, bien, cuestión de que por cada uno de los elementos que tengo yo en mi suscripción puedo hacer un análisis bastante detallado de dónde estamos parados a nivel de seguridad, ¿sí? Por lo cual acá puedo hacer lo mismo con redes y puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con soluciones de seguridad, bien, y aquí es donde puedo conectar ya a Azure Security Center, puedo conectar después otros elementos de terceros, que es lo que vamos a ver ahora en unos minutos. Finalmente, y bueno, en este caso, fíjense que no tengo activado lo que es Just in Time por una cuestión de que no tengo el plan estándar activado en esta suscripción en particular, pero aún así me muestra, por si quieren ir a revisar, qué es lo que hace y cómo funciona bien específicamente cada uno de los elementos avanzados que trae el Azure Security Center, ¿sí? Finalmente, lo que se puede hacer es que se puede trabajar sobre las distintas políticas de cumplimiento que tiene cada una de las suscripciones para mostrar, ya sea en mayor o en menor medida, lo que está viendo acá a nivel de recursos. Mi recomendación es trabajenlo como viene por defecto, viene bastante bien configurado, ¿sí? Y lo ideal es trabajar sobre la puntuación de seguridad que ya trae Microsoft para poder tomar en cuenta una línea base, si quieren, y sobre eso empezar a trabajar. Pero bueno, el punto a revisar era que sepan que tienen este Security Center. Hoy es tan sencillo como directamente activar, como decíamos acá, en la configuración estándar. Y lo que va a hacer Azure es que va a agregarle un agente a las máquinas virtuales, en este caso, para que ese agente esté, por un lado, midiendo qué es lo que está pasando con la máquina y por otro lado también protegiendo a nivel avanzado la misma. Recuerden que la versión estándar trae protección contra amenazas avanzadas, eh, trae también lo que es controles de aplicaciones y refuerzos para la red de esa máquina. Entonces, por eso es que se utiliza un agente para esa máquina virtual. Y como dijo Harold, si esto también quieren utilizarlo contra sus servidores físicos, también lo pueden hacer y pueden conectar toda la infraestructura y tener un escenario híbrido a través de Security Center. Bien, así que es súper interesante. Volvamos rápidamente a la presentación.
Vamos a pasar a mostrar pantalla, en este caso aquí, para volver. Bien. Y pasemos al segundo producto. ¿Qué me puedes comentar de Azure Sentinel, Harold? Bien, Dani, ya que vimos la parte inicial de Security Center, del panorama general del ecosistema, vamos con otra herramienta importante que es Azure Sentinel. Azure Sentinel es una solución escalable nativa de la nube de gestión de eventos de información de seguridad y de respuesta automatizada en cuanto a la orquestación de seguridad. Azure Sentinel lo que hace es un análisis de seguridad inteligente y a su vez también inteligencia a nivel de amenazas para toda la empresa. Lo que hace Azure Sentinel es proporcionar una solución única para detección de alertas, visibilidad de amenazas, búsqueda proactiva y respuesta a nivel de amenazas también. Recopila datos de la nube a todos los usuarios, dispositivos, aplicaciones, a nivel de infraestructura también lo puede realizar de manera tanto on-premise o de manera local, como múltiples nubes también lo puede hacer. Azure Sentinel detecta las amenazas previamente no detectadas. Lo que hace es minimizar los falsos positivos y esto lo realiza utilizando el análisis de Microsoft y la inteligencia de amenazas incomparable directamente. Investiga las amenazas con la inteligencia artificial que ya trae por sí el Azure Sentinel y busca actividades sospechosas a gran escala. Con esto permite responder a lo que son incidentes de una manera eficaz, mucho más rápida, una orquestación integrada y todo de manera automatizada gracias a las tareas comunes que genera. En este slide que nos estaba mostrando Daniel, podemos observar también lo que son algunas características complementarias entre Azure Security Center y Azure Sentinel. Para tener en cuenta, por ejemplo, Azure Sentinel desempeña más funciones como lo que sería hunting, lo que sería workbox automatizados, respuesta a incidentes, también asistencia con investigaciones manuales de incidentes. Y por otro lado, Azure Security Center es una excelente fuente de recomendaciones, alertas, va más de la parte de diagnósticos que Azure Sentinel puede proporcionar. Azure Sentinel puede utilizar aún mejor análisis y alertas de incidentes. Por lo tanto, ambos productos se complementan, deben usarse en un centro de operaciones bien diseñado para el nivel de seguridad, teniendo en cuenta que estos productos se pueden habilitar fácilmente, que también Azure Sentinel, vamos a ver a continuación una pequeña demo a nivel de integración y un ejercicio sencillo para ver más información. Dani, si puedes avanzar el siguiente slide para continuar con algunas características de lo que son Security Center y Azure Sentinel, haciendo la comparación. Nos encontramos ahora que Security Center es en una de las muchas fuentes de información, lo que hace es proteger contra amenazas que Azure Sentinel recopila datos para crear una vista a toda la organización. Microsoft recomienda que los clientes que usan Azure usen Azure Security Center para la protección contra amenazas de cargas de trabajo como son la parte de storage, la parte de SQL, la parte de máquinas virtuales, para todo lo que denominamos Internet de las cosas, si lo quieren decir así. En solo unos pocos clics pueden conectar Azure Security Center a Azure Sentinel, que también es una muy buena práctica. Una vez que los datos del centro de seguridad están en Azure Sentinel, los clientes pueden empezar a combinar esta información, combinar estos datos con otras fuentes. Por ejemplo, los pueden combinar con la información que ya tengan del firewall, información de usuarios, información que tengan de los dispositivos, para lo que vimos anteriormente de hunting o la caza, que llaman proactiva, la mitigación de amenazas o consultas avanzadas. Y el poder de Azure Sentinel va de la mano de la inteligencia artificial que vamos a ver a continuación, que ahí nos va a mostrar una demo también de lo que sería Azure Sentinel y todo lo que podemos hacer de Azure Sentinel. Tal cual. Entonces,
a ver, ¿por qué es interesante mostrar estos dos productos? Por como lo dijo Harold, ¿no? Se complementan bastante bien. Hoy Azure Sentinel, como lo pueden ver acá, tiene también la posibilidad, y volviendo simplemente un ratito al slide anterior, se complementa en que hoy Security Center se utiliza mucho para lo que es el análisis, la visibilidad y la analítica de qué es lo que está sucediendo en Azure. Lo pudimos ver recién. Me muestra me muestra lo que tengo hoy en mi suscripción, me muestra qué es lo que podría hacer, y si me voy a la opción estándar, ya tiene cierta protección avanzada para las distintas cargas de trabajo. Ahora, con Azure Sentinel se da un paso más adelante y sobre lo que ya probablemente puede hacer Security Center, se puede ya resolver otro tipo de incidencias. Y como lo dijo también Harold, la posibilidad de traerse datos no solamente de Azure, sino también de fuentes de datos de terceros, permite conectar ya contra productos que ya tengan de seguridad esos potenciales clientes, y también de esa manera conectarse, por ejemplo, contra Microsoft 365 Security Center y tener algo mucho más completo. Lo interesante de todo esto es realmente verlo funcionando, por lo cual la idea es mostrarles muy rápidamente un mini demo que tenemos acá armado. Les voy a volver a compartir pantalla. Vamos a ver si se ve aquí. Ahí deberían estar viendo mi pantalla nuevamente. Bien. Sí, Y Ángela. lo que se puede hacer con Sentinel, que también, de la misma forma que buscan Security Center, pueden buscar Azure Sentinel. Azure Sentinel lo que les va a mostrar es un área de trabajo en la cual ustedes tienen que generar primero esa área de trabajo, ese Sentinel, y cuando lo tienen generado, lo que les va a permitir es hacer, primero, entender qué es lo que está sucediendo a nivel del tenant, ¿sí? Les va a ir ya empezando, va a empezar a ingerir datos. Pero ¿cómo los va a traer? Bueno, primero hay que configurar lo que van a ser los conectores. Bien, aquí como lo podemos ver en la configuración, hay que configurar los conectores que va a utilizar Azure Sentinel para poder traerse esos datos. Entonces, cuando uno se va a conectores, acá es donde se vuelve realmente interesante, porque pueden ver que uno puede traerse la actividad de Azure, puede traerse información de Azure Active Directory, pueden ver, imagínense, desde AWS puedo traerme datos para ver qué es lo que está sucediendo, conectarlo con Checkpoint, CyberArk, F5, Forcepoint, Fortinet, Cisco también está por ahí dando vueltas, Symantec, Palo Alto. Bueno, todos estos conectores lo que va a permitir es justamente permitir que se puedan ingerir los datos desde esos orígenes y poder trabajarlos en Azure Sentinel para no solamente tener estadísticas y tener datos crudos, sino también generar respuestas apropiadas. Entonces, lo que yo tengo conectado ahora en este momento es el conector de Azure Active Directory. ¿Por qué? Porque conecté este conector, valga la palabra, para después, en base a unos libros que le llama acá Azure Sentinel, poder trabajar con diferentes plantillas ya predefinidas. Entonces, Azure Sentinel ya viene, que esto es lo interesante para que lo puedan testear, vienen con plantillas predefinidas para, por ejemplo, armar ya alertas de seguridad, analizar diferentes eventos, actividades de red. Entonces yo utilicé una plantilla de un libro que es para ver y detectar los sign-ins, las entradas a mi Azure Active Directory. ¿Y para qué hice eso? Para definir un ejercicio de fuerza bruta y definir que quiero que Azure Sentinel detecte cuántas veces o quién está intentando entrar con mis credenciales a mi tenant, y quiero que también defina que si intentaron entrar y le fallaron a la contraseña más de 2 veces, automáticamente me largue una alerta a mi correo diciéndome alguien está intentando hacerle fuerza bruta a tu usuario en tu suscripción. Entonces, en base a los libros y las plantillas que permiten generar estos libros, tengo que conectar ese conector para poder habilitarlo y en base a eso diseñar esa regla. Por lo cual Azure Sentinel algo que trae muy bueno es ya todas estas plantillas predefinidas. Vean algo muy interesante. También puedo ver elementos de Office 365, lo que comentábamos recién cuando mostrábamos el último slide, la posibilidad de no solo traerse datos de Azure o de terceros, sino también de Microsoft 365. Puedo conectarlo con Citrix,
puedo conectarlo con el propio firewall de Azure. Básicamente un montón de fuentes, ¿sí? Y para hacer el demo, lo que hice entonces fue, como les comentaba, conecté y este sería el escenario. El escenario es un conector que me permita a Azure Sentinel detectar quién está entrando a mi tenant y si esas personas que entraron bajo una regla de fuerza bruta, definir si 2 veces intentaron entrar y le fallaron la contraseña, que me envíe ya como una alerta de alto riesgo, ¿sí? Entonces, hice el conector de datos, generé el libro en base a ese conector, una plantilla que la guardé como tal, ¿sí? Y cuando voy a ver aquí la plantilla diseñada y le digo ver el libro en este caso, recuerden que lo estoy viendo en español, en inglés va a tener otro nombre, que se llama Workbook, voy a poder ver este libro que ya me va a mostrar las estadísticas, bien, de lo que ha venido sucediendo en base a este conector. Entonces, lo que me está definiendo acá es que en los últimos 14 días hubo 492 sign-ins, 381 fueron correctos, 98 fallaron, ¿sí? Y hay 13 acciones que están pendientes acorde a reglas que puedan haber salido. Es decir, que Azure Sentinel, a la vez que van saliendo estas alertas, permite que después que se generen acciones acorde a lo mismo para tener ya el ciclo de vida de qué es lo que sucedió. Y algo interesante es que vean que este Sentinel me muestra también desde dónde vinieron los sign-ins, bien, de qué parte de Argentina, desde qué dispositivo y desde qué navegador se intentó acceder, bien, inclusive si lo hice desde un teléfono, bien, y desde qué navegador de ese teléfono. Me muestra, acá a la derecha podemos ver a nivel de locations, quién intentó entrar, si fue correcto, bien, y cuándo lo hizo, ¿sí? Estos son muchos elementos que por ahí uno se pregunta, ¿no? Que viene y pregunta, bueno, ¿quién entró? ¿Cuándo hizo? ¿Qué es lo que hizo? Bien, e inclusive si bajo acá podemos ver quién intentó entrar, qué usuario intentó entrar, qué es lo que pasó y si fue una falla o no. Obviamente, si aquí ya quiero darle un doble clic, puedo ir a buscar más los datos mucho más crudos y hacer otro tipo de análisis, pero propiamente dicho, el workbook me va a traer esos datos en una primera instancia. Ahora, como les dije recién, esto no es solamente un SIEM, también es un SOAR. Esto permite responder a los diferentes tipos de elementos que pueden estar sucediendo. Entonces, si vuelvo ahora rápidamente a mi Azure Sentinel, voy a entrar nuevamente acá a Azure Sentinel, algo que puedo armar es lo que se llama un cuaderno de estrategias, ¿sí? O un playbook. Y este playbook lo que hace es que permite conectar Azure Sentinel a lo que se llama Azure Logic Apps, ¿sí? Si conocen Azure Logic Apps, es un sistema muy parecido a quienes hayan trabajado con Power Apps de Microsoft 365. Bueno, Logic Apps es un sistema en Microsoft que permite generar aplicaciones, bien, pero lo permite diseñar de una manera bastante user-friendly, es decir, permite diseñar aplicaciones con bloques, en pocas palabras, ¿sí? Muy parecido a lo que hace Power Apps hoy. Entonces yo lo que hice fue generar una aplicación muy sencilla que dice que cuando encuentres una respuesta a una alerta en Azure Sentinel, quiero que me envíes un mail, ¿sí? Entonces cuando genero acá la acción, le digo quiero que me envíes un mail a mi casilla de correo y quiero que me traigas todos estos datos, que todos estos datos es todo editable, ¿no? Le dije, quiero que me traigas a cuándo se generó, a qué hora, la severidad, la descripción, ¿bien? Y puedo ir agregando diferentes pasos después a lo que quiera, como por ejemplo podría integrarlo contra eh, Azure DevOps, contra Azure Functions, podría esto también traerlo e integrarlo contra una base de datos SQL, contra un blob storage, inclusive contra algunos elementos contra algunos software de terceros. O sea, si estoy trabajando con Jira en vez de DevOps, puedo trabajarlo de esa manera. Esto es lo lindo de Logic Apps. Es muy parecido a Power Apps de Microsoft 365 y permite ya armar estas aplicaciones de una manera bastante más sencilla que tener que meterse de cabeza en el código. Entonces, lo bueno que tiene Azure Sentinel es que permite crear estos cuadernos de estrategia y después cuando uno va a diseñar lo que serían ya los cuadernos per se de cómo va a funcionar Azure Sentinel, le puede decir, bueno, quiero que utilices este cuaderno de estrategias cuando se cumplan X cantidad de condiciones, donde yo las condiciones que había puesto era específicamente, perdón, acá en libros,
eran las condiciones de que cuando dos veces, cuando haya más de dos veces que fallen la contraseña, salte la alerta, ¿no? Y cuando salta la alerta, ese cuaderno arranca y me llega un mail por esa automatización, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer después es irme acá a la parte de incidentes para revisar qué es lo que ha sucedido, ¿bien? En incidentes puedo ver específicamente cuántos incidentes, cuántos son nuevos, cuándo ocurrieron, qué es lo que sucedió, bien, esto es en base a la política que yo diseñé, bien, cuál es la alerta, bien, y puedo hacer e irme a investigar y ver los detalles más completos, donde si me voy a investigar, lo que va a hacer es ahí sí abrir lo que va a hacer gráficamente y revisar y mostrarme qué es lo que ha sucedido, de cuáles fueron los usuarios afectados, bien, desde qué IP probablemente vino ese ataque, ¿sí? Y sobre estos datos que después puedo ir y sacar más a nivel log si lo necesito, hacer ya un análisis mucho más extensivo, ¿sí? Por lo cual es bastante interesante utilizarlo Azure Sentinel, no tiene una complejidad sumamente grande, tiene bastantes plantillas ya predefinidas de cómo trabajar y algo tan sencillo como definir, quiero saber quién entró, cuándo entró y si esto cumple con una política de fuerza bruta, se puede definir de esta manera. Bien. Ok. No tengo justo acá el mail que me llegó, pero me llega un mail básicamente con esos datos. En este caso es simplemente para tenerlo en cuenta. Y, y lo que puedo hacer con ese mail después es definir una acción. Bien, supongamos que me llega un mail diciendo te ha llegado un ataque de fuerza bruta. Entonces sobre ese mail mismo después puedo responder para que otro Logic Apps, por ejemplo, cierre una conexión, apague una máquina. Bueno, responda de la manera que yo quiero que responda. ¿Sí? Bien, veamos si hay alguna consulta a continuación. Dice, consulta, si solamente tengo Office 365 sincronizado con mi Active Directory local, ¿puedo utilizar Azure Sentinel para ver lo que decís de los logueos, los usuarios y no tener nada necesariamente en Azure? La respuesta es sí, puedes hacerlo. Si solamente tenés Office 365, puedes utilizar Azure Sentinel. Lo que sí hay que tener en cuenta es que Azure Sentinel tiene su costo, ¿sí? Eso es algo ya para estimarlo después a nivel de los conectores, pero se los muestro rápidamente. Si uno se va a la configuración aquí en Azure Sentinel, yo lo tengo configurado, por ejemplo, en pago por uso, o sea que esto tiene un determinado costo por giga. Pero después si uno tiene ya, cuando empieza a testearlo, empieza a ver que tiene determinada cantidad de gigas al día de ingestión y de trabajo, bueno, puede irse por alguno de estos, alguna de estas opciones y le va a salir claramente mucho más barato, ¿no? Pero al principio pueden empezar en pago por uso y esto les va a cobrar por cantidad de gigas que esté ingiriendo este servicio y lo que les esté mostrando. Así que sí, si solamente tienen Office, hoy pueden hacer, justo no lo tengo conectado acá, pero vean que en los conectores, si lo buscamos, Office 365 está aquí y cuando nos vamos al conector, que esto es importante tenerlo en cuenta, a cualquier conector que nos vayamos y después le decimos aquí abrir la página del conector, que es para instalarlo, bien, nos va a decir cuáles son los requisitos que necesitamos para poder utilizar este conector. Yo cuando instalé el conector de Azure Active Directory, para poder hacer este ejemplo que les mostré, pide sí o sí que el usuario administrador tenga una licencia de Azure Active Directory Premium P1 o P2. Bien, vean acá que estos son los requerimientos de este conector, a qué lo voy a estar conectando, Exchange y SharePoint, ¿sí? Y sobre esto voy a empezar, si me voy acá a pasos siguientes, voy a poder ver algunas plantillas de qué es lo que voy a poder hacer este conector. Entonces, por ejemplo, pueden ver que ya hay muchas plantillas predefinidas que las puedo directamente, le digo crear regla y se van a crear, como la que yo utilizo en Azure Active Directory. Y algunas cosas que podrían hacer es eh, tener medición de cuántas veces se resetea un password o un usuario, pueden estar midiéndolo durante las últimas 24 horas para ver cómo se está moviendo. Eh, reglas de inbox maliciosos para poder ir testeando también Exchange. Eh, bueno, hay muchas políticas interesantes. Si quieren ir y armar más plantillas, las pueden definir a mano si así lo desean. Ahí ya es un tema más de programación, ¿sí? Entonces eso es respecto a Azure Sentinel. Es un sistema bastante sencillo e interesante de utilizar y
y los recomiendo muchas veces para cuando quieren tener ya bien un análisis interno de qué es lo que está sucediendo en sus tenants, en sus suscripciones, para combinarlo con Security Center, como comentamos con Harold, y sacarle provecho, ¿sí? Bien, volvamos entonces rápidamente a la presentación para ir ya a la última fase. Vamos a mostrar la pantalla aquí. Entonces, como pudieron ver, Azure Sentinel es súper interesante para conectar no solamente contra la información de Azure, sino contra fuentes de datos de terceros y también el propio Office o Microsoft 365, acorde a lo que tengan hoy en día. Pasemos entonces a la última parte, que es ya entender, bueno, qué pasa cuando trabajamos con productos de terceros. Siempre muchos de ustedes ya conocen que Microsoft Azure tiene un marketplace, ¿sí? Sobre el cual pueden ir y buscar diferentes plantillas predefinidas. Muchas de ellas, algunas traen ya el licenciamiento interno. Nosotros en el modelo que trabajamos Azure ya lo conocen, el modelo CSP. Trabajamos siempre con plantillas Bring Your Own License. Eso quiere decir que Azure les proporciona la infraestructura, ustedes traen la licencia de ese producto de tercero. Esto es importante por cómo se trabaja y por lo que vamos a ver ahora a continuación, que es la estrategia que tenemos en licencias online para ayudarlos a trabajar con este modo de licenciamiento Bring Your Own License. Y llevándolo a la práctica es lo que siempre venimos hablando y lo que pregonamos constantemente sobre nuestro programa de Go Connect. ¿Querés recordarnos qué es Go Connect, Harold? Rápidamente. Sí, Dani, claro que sí. Hablando de vendors, de terceros, nuestro programa, que ya es muy conocido de Go Connect, de licencias online, el programa desarrolla, tiene el objetivo de desarrollar lo que serían estrategias de venta consultiva de soluciones multivendor hiperconectadas. Esta estrategia permite expandir el negocio de nuestros partners para transformarse en lo que nosotros queremos que sean referentes, lo que hagan diferencia a nivel competitivo, potenciar el conocimiento, generar nuevas oportunidades y dar el servicio de valor agregado. El catálogo de GoConnect es amplio, es variado y está al alcance de todos mediante el link que pueden ver acá en el slide. Allí mismo van a encontrar soluciones que ya tenemos definidas de monitoreo, networking, disponibilidad, infraestructura y también de nivel de seguridad que justamente estamos hablando hoy. Los invitamos a todos a que se registren a GoConnect, en donde van a tener la posibilidad de adquirir más información, además de múltiples beneficios como el acceso de fichas de soluciones, herramientas de go-to-market también para personalizar lo que sería campañas de email para sus clientes, que también decirles que distribuimos en licencias online, la cual tenemos bastante experiencia en cuanto al acompañamiento con nuestros especialistas de cada uno de los vendors en todas las áreas, desde comercial, marketing, preventa, PMs, para que sea una solución muchísimo más competitiva de acuerdo a la oportunidad que se plantee. Tenemos vendors, por ejemplo, de Bingward, Checkpoint, Symantec, CyberArk, Sophos y muchos más tenemos para que puedan entrar a la página, verlos por ustedes mismos. También hacemos cross con Azure, hay muchas, Azure, Office también, para que lo tengan en cuenta. Ya tenemos todo empaquetizado a nivel, como les dije, de infraestructura, seguridad, networking, etcétera. Es una invitación constante, ya que es una campaña que venimos llevando ya hace varios meses, que nos ha servido y ha servido para muchos de nuestros partners y potenciar muchas soluciones y llegar a esa oportunidad que todos queremos, que es resolver una necesidad de nuestros clientes. Perfecto. Y algo nuevo que hemos ingresado hace relativamente poco y que abre mucho el juego es, tenemos hoy en día un sitio nuevo que está diseñado específicamente para ISVs, por eso se los pregunté un poco en los sondeos al principio de esta llamada, porque lo que sucede es que muchas veces, si bien trabajamos con GoConnect a nivel del catálogo de soluciones, cada uno de ustedes puede tomar lo que está en ese catálogo y después diseñar su propia solución, o cómo es esa entrega en particular también depende muchas veces del servicio profesional o qué es el valor agregado que se le entrega. Entonces,
Cuando uno ya tiene su propio diseño, ya es considerado en cierta manera un ISV, bien, por lo cual también si tienen sus propios desarrollos, lo que hemos hecho es armar un nuevo portal donde aquí pueden ir agregando justamente las soluciones que vayan armando y que tengan justamente las ventajas de tener, de tener la visibilidad a nivel web, tanto para otros partners como para distintos clientes finales que quieran entrar a diseñar. Estamos armando un play bastante agresivo respecto a estas dos verticales, tanto GoConnect como ISVs, por lo cual sepan que tienen esta posibilidad. Muchos de ustedes ya conocen que veníamos con un beneficio de entrada de los primeros $300 de Azure para nuevas suscripciones de nuevos clientes. Eso, por favor, cada vez que tengan una oportunidad, valídenlo con el comercial de licencias online que están trabajando para ver si sigue activo. Eso iba a estar justo, casi ya estamos completando la etapa en la cual lo estamos presentando, que es finales de junio. Pero pregunten si ya a partir de julio quizás siga, eso todavía se está terminando de definir, pero ha dado muy buenos resultados para que sea un aliciente de empezar a trabajar con la nube también. Y esto también debería hacerlo para ya tener mayor visibilidad. Así que también tienen la URL aquí arriba en el header, licenciasonline.com/ISV, para que lo revisen, se registren y en base a eso los vamos a ayudar a plantear la solución y presentarla en este portal. Bien. Con eso entonces terminamos toda la información que queríamos presentarles hoy. Nos gustaría ver si hay alguna consulta, alguna pregunta antes de pasar al Kahoot que vamos a estar haciendo de la trivia para los premios que vamos a presentar, ¿sí? Si hay alguna consulta, alguna pregunta, la vamos a ir contestando ahora en el momento. Si no la podemos contestar, la vamos a tomar, vamos a investigar y les vamos a hacer llegar esa respuesta. Veamos, Harold, si hay alguien que haya preguntado. Y Teníamos una pregunta, pero de Alejandro, que ya contestaste con respecto al Active Directory, justamente. ok, perfecto. Mientras tanto, si alguien más quiere hacer una pregunta, yo voy armando aquí el Kahoot y ya les comento cómo vamos a trabajarlo, ¿sí? Bien. Bueno, les voy a presentar entonces pantalla. Un momento, que estoy cargando acá. Les voy comentando cómo funciona. Esto es un juego de trivias, se llama Kahoot, donde lo que voy a presentar en mi pantalla va a ser una cantidad determinada de preguntas y en sus dispositivos o en su navegador, donde quieran abrirlo, van a ver las potenciales respuestas que tienen que seleccionar. Quien conteste correctamente y también por velocidad van a tener una determinada cantidad de puntos. Los primeros 3 puestos van a tener premios, ¿sí? Siendo el primer premio un curso pago de una certificación de Azure. En este caso va a ser la AZ104, la de administrador de Azure. El segundo y el tercer premio van a ser gift cards de $50, ¿sí? Por lo cual, interesante tenerlo en cuenta. Vamos a darle aquí play y ya les voy a presentar por pantalla cuál es el código que tienen que y a dónde tienen que acceder para poder trabajarlo. Un momento, por favor. Vamos a quitar ahí un poco la música para que no moleste y compartir pantalla acá. Entonces, ¿cómo pueden acceder a Kahoot? Pueden ingresar desde un navegador a kahoot.it, bien, o desde el teléfono pueden ingresar a la aplicación si la tienen descargada, o desde el propio teléfono, creo que sería lo más fácil. Entran en un navegador, kahoot.it, y ahí les va a pedir si quieren jugar y que pongan el código que está aquí en pantalla. Entonces, recuerden que sobre esto que yo les estoy compartiendo les van a aparecer las preguntas y sobre el dispositivo que entren a kahoot.it les van a aparecer las potenciales respuestas que van a tener que seleccionar. Así que para no tener que ir cambiando, pueden poner una pestaña al lado de la otra, dos navegadores distintos, utilizar el teléfono por un lado. Recuerden, entran a kahoot.it y agregan el código del juego.
Deberíamos tener mínimamente entre 10 y 12 participantes, mínimamente. Así que esperamos a que se conecten. Creo que hay algunos repetidos aquí. A ver. Si alguien tiene algún problema para conectarse, nos pueden pasar por el chat o por las preguntas. No deberían. Es simplemente entrar a kahoot.it y agregar el juego, el pin del juego, perdón. Esperamos 2 minutos más y arrancamos con los que están, ¿eh? Si son 5, 3 se van a llegar premios. Hay buena posibilidad de de salir campeones. A ver. Ok, 1 minuto más y arrancamos con los que están, ¿eh? Hay muchos más que todavía no han entrado. No sé si tienen problemas de internet o tienen alguna necesidad. Por favor, por el chat o por preguntas y respuestas, nos avisan. Bueno, 5 jugadores entonces nomás. Ok, arranquemos con los que estamos. Eh, la primera pregunta va a ser de testeo, ¿sí? No va a tener puntaje. A partir de las siguientes van a tener 10 preguntas para ir contestando. Recuerden, si contestan todos bien, el que contesta más rápido probablemente vaya teniendo más puntos. Arranquemos. Primera pregunta, ¿cuál es el mejor diste de la región? Esta es la de testeo, ¿no? Seleccionan en el dispositivo el color de la pregunta. Bien, y les va a mostrar entonces el resultado a continuación. Bien, en este caso 0 todos porque no tenía punto. Ahora arrancamos con las preguntas oficiales. ¿Cuántas regiones hay disponibles en Azure al día de la fecha? ¿Más de 50, 40, 70, 60? Muy bien, al día de hoy hay más de 60 regiones disponibles. Sí, esto lo pueden ver a nivel público. Siguiente pregunta. Según el modelo de responsabilidad compartida, ¿quién es el responsable de los datos? ¿El cliente? ¿El hoster? ¿Todas las opciones son correctas? Muy bien, el cliente. Recuerden que quién es el responsable por los datos, es lo que había comentado eh, Carol respecto a la responsabilidad compartida. Siempre el cliente final. Siguiente. ¿Qué significa RBAC? RBAC. Role Being Auto Compliance, Role Basic Access Control, Role Based Authentication Control o Role Based Access Control. Muy bien, Role Based Access Control. Sí, súper importante a la hora de definir en Azure los roles.
Siguiente. En un firewall local, la dirección IP pública de Microsoft siempre debe permitirse o denegarse. Esto se los había comentado. Bien, muy bien. Siempre hay que permitirla porque si no, eso puede llevar a muchos problemas. Siguiente. ¿Cuáles de los siguientes son servicios de VPN en Azure? ExpressRoute, Site to Site, Point to Site o todas son correctas. Muy bien, todas son correctas. Más que nada porque ya Point to Site son, así que era medio obvio que todo el resto eran, ¿sí? Lo mismo con ExpressRoute. Siguiente pregunta. ¿Cuáles de estos son desafíos que aborda Azure Security Center? Cargas de trabajo que cambian rápidamente, ataques cada vez más sofisticados, habilidades de seguridad escasas o todas. Muy bien, todas. Siguiente pregunta. Azure Sentinel es un SIEM y un SOAR, es un SIEM, es un SOAR o ninguna es correcta. Muy bien, es ambas. Siguiente pregunta. Azure Sentinel puede recopilar datos desde Office 365, Azure, productos de terceros. Todas son correctas. Sí, correcto. Desde todos lados, básicamente. Siguiente, ¿verdadero o falso? ¿El programa Go Connect de licencias online solo admite soluciones Microsoft? ¿Verdadero o falso? Perfecto, falso. Admite soluciones de varios vendors. ¿Cuánto crédito me regala LOL para el primer mes de consumo en Azure? ¿100, 200, 300 o $400? Muy bien, $300. Es lo que, como había comentado en el programa ISB, por cada suscripción nueva que tengan de un cliente, sea o no sea para ese programa, hoy consúltelo y validen si está a disposición la promoción. Ganadores. Tercero, Gonzalo. Segundo, a Clatnew. Y primero, Cristian Ruiz. Felicidades entonces, señores, a los tres que han ganado. Por favor, saquen una captura de pantalla de lo que están viendo ahora en sus escritorios y eso, por favor, nos los envían por correo para poder ya pasarles sus premios a cada uno de ustedes, ¿sí? Fuera de eso, si no queda ninguna otra pregunta, muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias, Harold, por el aguante. Y si quedan alguna consulta o quieren revisar alguno de estos temas, podemos hacerlo en otra sesión cuando ustedes lo definan. Gracias a todos. Gracias a todos, hasta luego, que estén muy bien.